En esta ocasión vamos a iniciar a estudiar el capítulo número 10 del libro del pastor Vladimir Polanco. El capítulo 10 lleva por título Una evidencia de nuestra fe. Vamos siguiendo también a través de la lectura de la Biblia, la enseñanza, y esperamos que ahí en casita ustedes también lean cada versículo y cada cita de Elena G. de White que aparecerá en pantalla. Quiero iniciar leyendo lo que dice San Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este versículo nos lleva a pensar que Jesús plantea que no ver y aún así creer es mejor que ver y creer. Interesante. Todo lo que tiene que ver con la vida del cristiano tiene que ver con fe, con la confianza en el Señor. Otro texto también que llama mucho la atención es el de Santiago, capítulo número 2. Santiago, capítulo número 2. Y vamos a leer del versículo número 18. Santiago, capítulo 2, versículo 18. Dice de la siguiente manera: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe y las obras están ligadas y es importante que nosotros los cristianos tengamos muy en cuenta este detalle. Por eso la evidencia de nuestra fe, la primera evidencia de nuestra fe es la obediencia al Señor. Otra es la vida, la conducta, el carácter, como nosotros nos movemos, reaccionamos ante cualquier problema o ante cualquier circunstancia. Por eso, al estudiar este capítulo, una evidencia de la fe, tendríamos que entender esto en esta ocasión a través de la vida de Jacob. Jacob es conocido por nosotros y quiero llevarlos al principio de la Biblia, allá al libro de Génesis, en el capítulo número 25. Ustedes conocen a este personaje de la Biblia y quiero leer lo que dice el versículo 28. Dice así: y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Dos padres. Ustedes deben de recordar que Dios dijo cuando ella todavía estaba embarazada que tenía en su vientre dos hijos, dos naciones, y que el mayor serviría al menor. Eso fue lo que dice la Escritura. En el capítulo número 25 está toda esta narración. Pero el versículo 29 dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Porque fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú: pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos ahorita a ahondar un poquito en este detalle. Jacob siempre había querido la primogenitura, porque sus padres, especialmente su mamá, le contó lo que Dios dijo: el mayor servirá al menor. Y él en su mente, dice Patriarcas y Profetas, siempre estaba la primogenitura y la buscaba con ansiedad. Llegó un momento a ser tan fuerte ese deseo que no le importó hacer lo que sea por obtenerlo. Lo sedujo a Jacob la codicia. Obtuvo entonces su primogenitura de una forma fraudulenta. Engañó a su hermano Esaú. Por esa razón, cuando Esaú se da cuenta
de que su hermano engañó a su padre con la ayuda de su madre, Esaú se enojó mucho contra Jacob, deseando matarlo, y lo dice la Escritura. De esa ocasión, papá y mamá hablaron con Jacob y le dijeron que se fuera a casa de Labán. Ustedes conocen la historia. Eso le dio mucho más coraje a Esaú porque ambos padres oraron y tenía una cualidad muy buena. Jacob era obediente. Se convirtió en una persona obediente desde su niñez. Sin embargo, quiero recordarles que él mintió a su padre sencillamente porque su mamá le indujo para que pudiera él completar el sueño de la primogenitura. Entonces, al salir Jacob de su casa, salió hacia lo desconocido. Ya nunca más volvería a ver a sus padres. Obedeció conforme lo que dice la palabra allá en Génesis, capítulo número 28, versículos 1 al 7 dice: Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram y a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram, dice la Escritura. Interesante. Jacob obedece puntualmente a sus padres. Y no sé, cuando uno está acostumbrado a vivir por muchos años en su casa, y en ese momento, a través de un problema que uno mismo causó, el engañar, el mentir a tus padres para obtener algo. A Jacob no le interesaba la primogenitura para tener la heredad, los bienes materiales. A Jacob le interesaba la primogenitura espiritual. Eso era bueno, pero la manera en que lo logró no era correcto. Le iba a marcar para toda su vida. Por eso Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina, como dije hace un rato. Sin embargo, ellos dos nunca más se iban a volver a ver. Nunca más. Por eso cuando leo esto, tengo que pensar en la parte de Esaú también. Todo su interés se concentraba Esaú en vivir su presente. Estaba dispuesto a sacrificar lo celestial por lo terreno, Esaú, a cambiar un bien futuro por un gozo o un goce momentáneo. Esaú menospreció su primogenitura. Al deshacerse de ella, dice Elena G. de White en Patriarcas y Profetas, página 178, tuvo un sentimiento de alivio. Ahora su camino estaba libre y podría hacer lo que se le antojara. Vemos que Esaú, según lo que se escribe el Espíritu de Profecía de él, como que no le interesaba más que la primogenitura, pero de las cosas materiales que iba a recibir. Cuando él sale de su casa, entonces empiezan las luchas de Jacob. Al abandonar a sus padres, no tenía mujer, no tenía hijos, no tenía ninguna tierra, no tenía ninguna cosa alguna más que su ropa que llevaba encima. No llevaba nada, ninguna posesión. Se sentía alejado de Dios por su pecado y de sus padres por la mentira, el engaño. Al huir de la casa de sus padres, salió huyendo como un forajido. Se sintió sin esperanza. Imagínense cómo iba caminando Jacob en ese desierto hacia el lugar donde vivía su tío Labán. Dice Patriarcas y Profetas en la página 179:
Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito, pero por su engaño no se granjearon más que tristeza y aflicción. Dios había declarado que Jacob debía recibir la primogenitura, y si hubiesen esperado con confianza hasta que Dios obrara en su favor, la promesa se habría cumplido a su debido tiempo. Rebeca se arrepintió amargamente del mal consejo que había dado a su hijo, pues fue la causa de que quedara separada de él y nunca más volviera a ver su rostro. Desde la hora en que recibió la primogenitura, Jacob se sintió agobiado por la condenación propia. Había pecado contra su padre y contra su hermano, contra su propia alma y contra Dios. Se sentía terriblemente Jacob por lo que había hecho. Y además, al irse solo caminando en el desierto, dicen que en aquel entonces había mucha maldad también alrededor de las otras tribus. Había muchos bandidos y gente que asaltaba a las personas que viajaban. Sin embargo, en ese momento, dice la narración bíblica, allá en Génesis 28, 11 al 15, y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó a aquel lugar. Y soñó, y aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque yo no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. ¡Qué promesa! ¿Y en qué momento Dios se acerca a Jacob? Cuando ya estaba terriblemente deprimido, afligido, el Señor se acerca y abre una puerta de esperanza para la vida de Jacob. Y le hace esta promesa. Pero había que tener fe para poder tomar la promesa y poder dedicar esa fe para lograr hacer lo que Dios tenía planeado para Jacob. Por eso le dio la tierra. Tenía que aceptarla por fe. Le prometió que iba a tener familia como el polvo de la tierra, como lo prometió Abraham cuando salió también. Estaría con él en todo momento. Esa es tan lindo la promesa que Dios le hace a Jacob, que no lo iba a dejar solo. También dijo que lo iba a cuidar siempre y nunca lo abandonaría, dice la palabra. Dios nos da para recibir. Él no ofrece trueque. Dios cuando te da las cosas y se las entregó a Jacob, se las prometió. Ahora Jacob tenía que tener confianza, obediencia en Dios. Ese momento, en ese lugar le cambió la vida a Jacob. En ese momento, cuando él no tenía aún nada también, él en su mente, con lo que Dios prometió, él se conectó con su Dios y también hizo un pacto con Dios. Le salió del corazón. Y ustedes lo han leído en Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Promete a Dios aunque no había recibido nada. Interesante lo que hace Jacob. Por fe promete dar su diezmo aunque no tenía nada. Eso nos lleva a pensar en un principio que está haciendo Jacob. Cuando uno promete a Dios, lo hace por fe. Lo que continúa después es tener obediencia y respaldar el pacto con los hechos que hemos dicho al Señor. Dar diezmo cuando la lógica me dice que lo que yo tengo es poco.
Pues ese es un acto de fe. Jacob devolvería el diezmo porque Dios cumplirá hoy, mañana y siempre su palabra. Él confía en esa promesa. El diezmo no se trata de cantidades, se trata de fe. Fe en que Dios va a cumplir su promesa. De eso se trata el diezmo. Por eso, en Patriarcas y Profetas, página 160, dice, el corazón de Jacob no estaba tratando de concertar condiciones con Dios. El Señor ya le había prometido prosperidad y ese voto era la expresión de un corazón lleno de gratitud por la seguridad del amor y de la misericordia. En el voto de Jacob, lo único que dependía de él era la devolución del diezmo. Todo lo demás, Dios lo iba a proveer. Y Dios cumplió su palabra. Ustedes conocen eso. Por eso, cuando voy a otra cita de Patriarcas y Profetas, página 186, dice, cuán imposible es el esfuerzo de medir con reglas matemáticas lo que le debemos en tiempo, dinero, afecto, en respuesta a un amor inconmensurable y una dádiva de valor inconcebible. Los diezmos para Cristo, oh mezquina limosna, pobre recompensa para los que han alcanzado o han costado tanto. Desde la cruz del Calvario, Cristo nos pide una consagración sin reservas. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo deberíamos de dedicar a Dios. Eso dice en Patriarcas y Profetas, página 186. ¿Qué también cambió en Jacob? Su carácter. Antes era un estafador, ahora era un hombre honesto. Antes se afanaba de conseguir las cosas por sí mismo, ahora sabe esperar con paciencia el tiempo de Dios. Antes procuraba la bendición mediante el engaño, ahora reconoce que estas bendiciones vienen de Dios. Jacob entendió entonces que el diezmo le pertenecía a Dios y este era un diezmo consagrado al Señor. Entendió que el diezmo era cosa dedicada, que era santo para el Señor. Por eso la devolución del diezmo era para erradicar el egoísmo y la codicia. Era y es hasta actualmente. Y estos dos pecados, egoísmo y codicia, dice el Camino a Cristo en página 45 y 46, que estos pecados ofenden en forma especial a Dios porque contrarían la benevolencia de su carácter. Por eso al entregar mis diezmos y ofrendas se produce en mi naturaleza una obra antinatural. Lo nuestro es egoísmo, codicia. Pero el Espíritu Santo transformó el corazón de Jacob y puede transformar también el nuestro. Diezmamos todos por ser colaboradores con Dios. Diezmamos porque no estamos siendo obligados, sino estamos siendo transformados por el Espíritu del Señor. La intención primaria del diezmo es fomentar en mí una vida espiritual robusta, llena de fe, de confianza en la santidad del Señor y confianza en su palabra. Y yo solo debo de reflejar la imagen de Dios cambiando mi carácter. El objetivo entonces del plan del diezmo también forma parte del plan de Dios para redimir y restaurar a la raza caída. Y dice también un texto, una cita de Elena G. de White, dice, la generosidad es el espíritu del cielo. Él dio todo lo que poseía y se dio a sí mismo para que el hombre pudiese salvarse. La cruz de Cristo es un llamamiento a la generosidad. El principio que proclama es de dar siempre. El principio de la gente de este mundo es ganar siempre. Y así se imagina alcanzar la felicidad, pero esto solo engendra la miseria y la muerte. Una cita más. Dice en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 24. Nunca debemos de olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra aptitud para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí, entregándonos posesiones temporales, a fin de que el uso que hagamos de ellas demuestre si se nos puede confiar las riquezas eternas. Y al final del tiempo, cuando Jacob tuvo sus luchas, recordemos que cuando regresa con su familia, llegó muy ricamente bendecido. Pero debemos recordar que a la ida,
Dios le cambió también el nombre. Ya no será tu nombre Jacob, sino será Israel, un cambio de carácter. Porque has luchado con Dios y con los hombres, dice Génesis 32:28. Durante el estudio que vamos a tener en los capítulos siguientes, vamos a seguir disfrutando de las enseñanzas que nos trae las lecciones de este libro tan bonito que escribe el pastor Vladimir Polanco. Y en esta ocasión quiero agradecerles por su atención. Les invito a orar. Querido Padre, abre nuestra mente para entender y que al leer y a estudiar, tu Santo Espíritu también me ayude a comprender y a cambiar mi carácter y mi manera de pensar. Lo pedimos en Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.